Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairet, y aquí tenemos el siguiente tema de nuestra serie de lo inexplicable, que por lo que veo hasta ahorita es la serie más larga que he filmado en lo que se refiere a lista de reproducciones. Vamos a hablar sobre el llamado vuelo místico de los santos, y aquí sí vamos a entrar un poco en lo que sería parte de la cultura católica. Más que nada porque aquí en el libro también viene así. Bueno, el vuelo místico de los santos. Bueno, pues tenemos que el teólogo jesuita español Francisco Suárez, que vivió de 1548 a 1617, uno de los más influyentes ideólogos de la Iglesia Católica y hombre de vida intachable, fue visto presa del éxtasis por uno de sus hermanos, el fraile Jerónimo de Silva. Al ir a buscar a Francisco a su celda, Jerónimo vio a través de la cortina que separaba el cubículo de la antecámara que se filtraba una intensa luminosidad. Hizo a un lado la cortina y notó que un crucifijo despedía una luz casi cegadora que se proyectaba sobre el rostro y el pecho del padre Suárez. La sorpresa de Jerónimo fue mayúscula cuando descubrió a Francisco hincado, rezando en el aire, suspendido al nivel de la mesa y presa del éxtasis. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, tenemos que, por ejemplo, los arrobamientos de Santa Teresa fueron documentados por numerosos testigos que daban fe de las levitaciones de la monja. Vemos que Santa Teresa de Ávila, monja carmelita del siglo XVI, cuenta en su vida, así se llama el libro, que, presa del éxtasis, levitaba constantemente. En un capítulo de esta autobiografía explora sus estados de arrobamiento, en los que, según ella, las más veces ningún remedio hay, sino que muchas sin prevenir el pensamiento, ni ayuda alguna, viene un ímpetu tan acelerado y fuerte, que veis y sentís levantarse esta nube o esta águila caudalosa y cogeros con las alas. La monja levitaba en contra de su voluntad y no podía hacer nada por evitarlo. Hubo casi siempre testigos de sus vuelos, desde sus hermanas carmelitas hasta el obispo que iba al convento a darles la confesión y la comunión. En otra parte de su vida, Santa Teresa explica que cuando oponía resistencia al arrobamiento sentía que desde abajo de los pies me levantaban fuerzas tan grandes que no sé cómo lo comparar. Confieso que gran temor me hizo al principio grandísimo, porque verse ansí levantar un cuerpo de la tierra, que aunque el espíritu le lleva tras sí, y es con suavidad grande, si no se resiste, no se pierde el sentido. Eso es lo que decía, y así escribía, Cuando sentía venir el arrobamiento, Santa Teresa se tiraba al suelo para no ser presa de él, pero sus precauciones eran vanas. Incluso otras monjas llegaron a sostenerla por los pies para que no se remontara, pero nunca lograron evitar sus éxtasis. Hacia el final de su vida, Santa Teresa le rogó a Dios que retirara estos signos de ella, cosa que Dios de inmediato le concedió, ya que la santa no volvió a levitar. Tan fácil y sencillo, ¿no? Giuseppe Deza nació a comienzos del siglo XVII en Copertino. Aquí vamos a hablar de el santo más famoso que levitaba. Pueden buscar su vida aquí mismo en YouTube. Hay una película, San José de Copertino. Él nació en una aldea al sur de Italia. Su paso por la escuela fue muy breve, ya que mostraba una preocupación, muy falta de atención, mejor dicho, y comprensión muy poca. Incluso sus compañeros le pusieron el mote de boca abierta. A los 17 años se refugió en la religión. Con los capuchinos comenzó a trabajar en el refectorio, pero fue despedido porque causaba demasiados destrozos. En 1625 fue recibido como hermano en la Orden de San Francisco y en 1628 ascendió al grado de sacerdote. Sus éxtasis, que continuamente interrumpían la misa, le atrajeron la atención del Santo Oficio. Sí, señores, él también fue investigado por el Santo Oficio, por la Inquisición, al igual que Santa Teresa de Ávila, al igual que San Ignacio de Loyola y al igual que muchos otros más, y no fueron quemados, para que vean. Bueno,
Giuseppe fue examinado para determinar los motivos de sus levitaciones, pero no se encontró ninguna señal de alarma y le permitieron decir misa en San Gregorio de Armenia. En una ocasión en esta iglesia de Nápoles, el padre Giuseppe José estaba rezando en un rincón cuando de pronto se levantó, lanzó un grito y se elevó hasta el altar. Desde allí, tras salir ileso de entre las velas encendidas, regresó volando a su lugar de oración. Sus superiores lo llevaron al Vaticano, donde repitió su hazaña para el Papa Urbano VIII y permaneció suspendido en el aire hasta que el superior de la orden le mandó bajar. En 1767 se le canonizó bajo el nombre de San Giuseppe de Cupertino, en español San José de Cupertino. ¿Qué podemos dar de explicación a esto? Bueno, pues la explicación más común para los fenómenos milagrosos es que estos en realidad no existen, pues las leyes de la naturaleza no pueden quebrantarse sin más. Eso lo sabemos, pero aun con que nos digan que no se producen, ¿qué pasa cuando una de estas se produce? No vale decir es que no fuiste a la escuela, no estudiaste física, no estudiaste química. Pues eso dile al que está levitando, no me lo digas a mí, yo lo estoy viendo. En fin, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, se piensa que aquellos que aseguran otra cosa deben estar mintiendo o son víctimas de una alucinación, cuando no que son una bola de ignorantes o que nos quieren engañar. Además, las prácticas religiosas tienden a provocar culpa, miedo y represión de los impulsos humanos normales, factores que fácilmente producen percepciones distorsionadas de la realidad. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. Una ley natural únicamente existe como formulación científica y solo es vigente hasta que aparecen nuevas observaciones o teorías que la hacen obsoleta o incompleta, momento en que es modificada o abandonada. Por eso, a pesar de que en circunstancias normales ninguna persona levita, cuando los éxtasis religiosos están de por medio, no es tan sencillo negar su existencia, y más si existieron testigos, como en el caso de Santa Teresa de Ávila y de San José de Cupertino, ¿verdad? Por otro lado, se puede argumentar que lo que en verdad ocurrió en los casos de Santa Teresa y de San José de Cupertino fue una alucinación colectiva. No obstante, son tan numerosos y fiables los testigos de sus éxtasis que cuesta trabajo poner su palabra en tela de juicio. Tal es el caso del Papa Urbano VIII, quien aseguró que si Giuseppe moría antes que él mismo testificaría la verdad de lo que había visto. Otro importante testigo de los vuelos extáticos de Giuseppe o de José fue Juan Federico, duque de Brunswick, quien visitó al fraile durante su estancia en Asís, a donde Giuseppe había sido transferido, pues había escuchado numerosas referencias a sus levitaciones. El duque era luterano, sí, reformado, pues, bueno, reformados serían los presbiterianos también. Pues era luterano y tenía una desconfianza natural hacia este fenómeno. En una ocasión, el duque de Brunswick fue llevado a un aposento anexo a la iglesia en la que Giuseppe oficiaba misa, y desde allí pudo observar cómo éste se levantaba de rodillas en el aire y permanecía suspendido unos minutos. Al día siguiente, Juan Federico acudió a misa a presenciar de nuevo el prodigio, y esta vez lo vio flotar varios centímetros sobre el altar. Fue tal su convencimiento que el duque se convirtió al catolicismo. En el caso de Santa Teresa de Ávila, se podía suponer que las palabras de su vida son ambiguas y que, presa de la exaltación espiritual, simplemente imaginaba que era llevada en vilo por los aires. Sin embargo, hubo otras personas que atestiguaron sus levitaciones. Según su amigo y biógrafo el obispo Diego de Yepes, don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila, fue uno de esos testigos. El obispo estaba dando la comunión a la santa y sus monjas, a través de una abertura practicada con este propósito en la pared del coro, cuando de pronto Teresa fue presa del arrobamiento antes de que pudiese comulgar y se elevó en el aire por encima de la abertura. Los psicólogos afirman que era tal la represión que sufrían las monjas
que ésta se manifestaba en la forma de levitaciones y alucinaciones colectivas, de las que también fue presa el obispo. No obstante, es de tomarse en cuenta que para aquellos que abrazan la religión con gozo, tal represión es inexistente, y que ésta existe también en cualquier otra esfera social, deportiva o académica, sin que por fuerza produzca levitaciones. Algo también extraño en los éxtasis de Santa Teresa es que su capacidad de levitar era involuntaria y desapareció en cuanto ella pidió a Dios, nuestro Señor, que le retirara ese don. ¿Y ustedes qué me pueden decir acerca de todo esto, mis queridos felinos nocturnos? Bueno, pues yo espero aquí abajo sus comentarios y ya para el siguiente video pues hablaremos un poco acerca del fin del mundo, obviamente no como lo hice aquella vez en el directo, sino de una forma un poquito más corta y centrándome nada más en algunas cuantas profecías, por decirlo así. Bueno, mis queridos felinos nocturnos, sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Iretz, me despido de todos ustedes deseándoles que les vaya muy bien. Pues esto fue el vuelo extático de los santos. Que la pasen muy bien. Hasta luego a todos.